¿De dónde surgió la idea de los fondos de incentivo cultural? Bueno, la idea en realidad surgió en el 2005, motivados por otros modelos similares de otros países, como la ley Rouanet de Brasil, o hay una ley similar en Argentina, y se empezó a trabajar con un colectivo de los gremios artísticos a generar un proyecto de ley con un estudio jurídico. Y eso se fue modificando con los años, se promulgó en el 2005 y se empezó a implementar por parte del Ministerio de Cultura en el 2008. ¿Cuántos proyectos hay en la actualidad y cuáles son los más reconocibles a nivel nacional que se sepa que son de ustedes? Bueno, es una pregunta difícil, porque tenemos más de 350 proyectos y hay muchísimos de áreas variadas y todos muy queridos por nosotros. Entonces, nombrar algunos es complicado, pero tenemos proyectos muy lindos como Los Payasos Medicinales, por ejemplo. Tenemos películas como Anina, como Selkirk, 3 millones. Tenemos ferias del libro en el interior, como la Feria de Atlántida, que también es un proyecto muy, muy lindo. Tenemos de película, que es un proyecto súper interesante. Tenemos muchísimos, tenemos libros editados, libros de cómics, Montevideo Comics, o sea, hay una variedad. Tenemos Malena Muyala, estuvo muchos años, no sé, me olvido de alguien seguramente, pero tenemos museos, está el Gurbich, está la Fundación de Amigos del Teatro Solís, está la Bienal de Montevideo, que es un proyecto súper exitoso que se desarrolló el año pasado y que ya están empezando a trabajar para el año que viene. O sea, me voy a olvidar de gente, pero hay muchísimos proyectos. ¿Qué porcentaje de proyectos nunca reciben aporte? ¿Y a qué achacás eso? ¿Al hecho de que no pueden convencer a alguien que los apoye o que el proyecto no es bueno, por ejemplo, que esperemos que no? Bueno, eso es una cifra que nosotros estamos estudiando hace varios años y este año con la Auditoría General de Proyectos estamos ajustando los números. Al principio, te voy a decir, a la mitad de estos 5 años, en el 2010, que hicimos el primer conteo, del 100% de los proyectos presentados, el 30% conseguían apoyos de las empresas. Entonces nosotros empezamos a estudiar cuáles eran las falencias y creemos que tiene que ver, muchas veces tiene que ver con el interés de una empresa de asociarse a un proyecto, que obviamente hay proyectos que son mucho más públicos o con más visibilidad y esos enseguida fluyen. Y el resto tiene que ver con la dificultad de presentarse, de acercarse, de no saber cómo ni a quién presentarse, ni cómo presentarse, ni qué pedir. Entonces empezamos a generar estos proyectos de capacitación, instancias de capacitación que hicimos durante todo este año, primero directamente con los proyectos, digamos cuerpo a cuerpo, y luego en instancias generales donde trabajamos los presupuestos y las carpetas, para fomentar eso, para poder paliar esa dificultad de que yo no sé cómo y a veces no sé cómo contar el proyecto. Entonces no llego a una empresa o a un gerente de marketing que tiene una visión más concreta de la realidad y que espera algo más claro o más específico, o una visibilidad directa. Entonces los gestores culturales están acostumbrados a presentarse a fondos del Estado, por ejemplo, o a fondos que se asignan y hacen mucho hincapié de repente en temas que para un empresario que quiere apoyar un proyecto no es tan interesante. Entonces hay que modificar la forma en la que uno se acerca. Y estamos trabajando para eso. Pero, ¿crees que entonces el problema es más bien cómo presentan el proyecto? O a mí personalmente me cuesta más explicar el sistema, que a veces es difícil entender. ¿Qué porcentaje de cada cosa? También pasaba eso. Al principio el sistema resultaba complicado porque era distinto, era absolutamente nuevo. Y esto implicó un cambio en la cultura, en la cabeza de la gente, dentro de las empresas y también en los gestores, porque tenían que entenderlo primero cada gestor, cada promotor, para después poder contarlo de una manera clara. A nosotros también nos pasó al principio. Entonces trabajamos sobre esa comunicación y por eso también estas instancias son importantes, porque nosotros generamos además en la oficina de los fondos instancias directas con las empresas, con las cámaras de comercio, con las cámaras empresariales de distintos países o enfocadas a distintos temas, para ya ir sembrando y aclarando el mecanismo para que cuando llega un proyecto ya la empresa lo entienda. Entonces esto es importante porque cuando viene un empresario, como ha pasado hoy, que no aportó nunca y viene y ve que Red Pagos, Cambio Matriz o Punto, empresas destacadas y que además son eficientes y económicamente exitosas, están usando este mecanismo y lo consideran sencillo y accesible, entonces se acercan con otra cabeza, porque a veces es difícil explicarlo cuando ya la persona se cierra como frente a algo nuevo. Entonces es un cambio cultural en el que también tenemos que trabajar y creo que por eso ahora el índice de proyectos que reciben apoyo está aumentando, ya estamos casi en un 50%. Eso quiere decir que mejoramos estas cosas y que a medida que más proyectos se hagan visibles y se vea el logo y lo puedan explicar de manera más clara, más proyectos van a recibir apoyo. ¿De qué rama del gobierno dependen directamente o indirectamente? El CONAEF es un colectivo que está integrado por 5 ministerios, por representantes de las áreas artísticas, por representantes de la Cámara Empresarial, de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria,
y además por un representante del Congreso de Intendentes. O sea que es una entidad, digamos, que depende directamente del Poder Ejecutivo. Pero la ley establece que para la logística y la instrumentación dependemos del Ministerio de Cultura y además la presidencia del Consejo está a cargo del Director Nacional de Cultura, del MEC. ¿Cómo llegaste a ser la responsable de los fondos de incentivo cultural? Bueno, en realidad yo empecé trabajando en el sistema porque soy abogada y era necesario implementar la ley y ajustar todo el sistema legal, digamos, generar el fideicomiso, el contrato de fideicomiso, acercar a todos los representantes, generar las bases de los llamados, o sea, implementar la reglamentación de la ley para que pudiera funcionar. Entonces empecé en ese rol y después terminé siendo la coordinadora cuando la coordinadora anterior se fue, así que... ¿Cuántos proyectos se financian exclusivamente con los fondos de incentivo cultural y qué otros medios se están usando también para financiarse? No hay, creo, casi ningún proyecto, bueno, el tuyo, pero no tenemos registro además del tuyo, porque eso es lo que estamos haciendo ahora con la auditoría, viendo cómo se financian. Hasta donde nosotros sabemos, en general los fondos son variados. Hay muchos proyectos que reciben fondos concursables, hay muchos proyectos que reciben aportes privados que no pasan a través de los FI, y hay otros que mezclan. O sea, hay proyectos que se financian en parte con empresas que los apoyan, en partes con capitales que ellos involucran y después los recuperan. Lo que tiene buenísimo este sistema es que es absolutamente flexible, porque vos puedes concursar a todos los fondos que quieras y ganar todos los premios y aún así poder financiarte a través de los FI. Así que buenísimo, si el tuyo es súper exitoso porque está buenísimo. Hay muchas empresas que no quieren esto y mismo también las empresas de publicidad como que le escapan, en mi experiencia personal. ¿Por qué crees eso si es un beneficio tan bueno? Bueno, yo creo que hay varias razones. Hay una simpática para mí que es que no lo entienden. Y hay otra que no es tan simpática que tiene que ver con que nosotros nos financiamos a través de certificados de crédito que da la DGI. Entonces, si una empresa es exitosa y tiene ganancias y aporta lo que tiene que aportar, este sistema es ideal. Lo demás es otra cosa. Entonces, uno no puede cuestionar el beneficio, porque es así. Eso está en una decisión de la empresa de cómo se financia y cómo se administra. Es todo lo que te puedo decir. Digo, pero las empresas publicitarias específicamente, o sea, como que tal vez no ven el pedazo que se ven beneficiado de ellos y por eso no lo apoyan. Eso es lo que yo me vuelo, pero sinceramente no sé. ¿Tenés una respuesta de por qué no pasa? No te sé decir qué pasa con las empresas publicitarias porque la única relación que tengo es con Punto y nos está apoyando básicamente en todo y en la difusión. O sea que si la dirección de Punto entiende que es beneficioso realmente y lo está comunicando de esa forma. No sé cómo lo viven los otros. En mi experiencia, a veces cuando uno se relaciona con gerencias de marketing o con personas enfocadas al marketing, no están entendiendo realmente el sistema y a veces... En empresas muy grandes pasa que como el beneficio no les vuelve a su presupuesto concreto de inversión, porque la gerencia lo administra como quiere, porque estos son impuestos a pagar, no les interesa usarlo, porque ellos lo que te dicen es sí, bueno, pero igual a mí no me vuelve para mi presupuesto, ellos lo usan para lo que quieren. Entonces no me molesto en generar esto que me parece un poco confuso, porque no lo entiendo. Y yo creo que puede estar en eso, o sea, es mi experiencia. A veces uno dice, pero es bueno para tu empresa. Y te dicen, sí, pero igual lo usan para otra cosa. Entonces, ¿para qué? No me devuelven. Creo que tiene que ver con eso. Este es un nuevo sistema y la mayoría de la gente, y sobre todo la mayoría de las empresas, no los conocen. ¿Cómo se han dado a conocer y cuáles creen que son otros mecanismos para que también se enteren de que siquiera existen? Estamos trabajando precisamente con Punto para eso también. Estamos fortaleciendo la comunicación. Nosotros venimos hace 4 años, 5 años trabajando concretamente con algunas empresas a las que fuimos acercando y las relaciones son increíblemente sólidas, como vos ves, se repiten las empresas casi todos los años. No es masivo el sistema porque tampoco está pensado para ser masivo porque no a todo el mundo le interesa. Creemos que a la medida que esto va creciendo, se va comunicando. De hecho, con Red Pagos, que es una empresa con la que trabajamos mucho, ya está establecido que apoyan a proyectos que estén en los fondos de incentivo. Entonces ellos directamente cuando viene alguien con un proyecto interesante lo invitan a participar de los fondos de incentivo y eso es alucinante porque eso genera que se acerquen más proyectos y genera que las empresas que lo vean, que ven que es competitivo, quieran también apoyar a través de este sistema. Entonces ese tipo de acciones son las que fortalecen y en las que estamos trabajando. El año que viene va a ser mejor. ¿Por qué creen que esta premiación es importante?
Por esto mismo que te estoy diciendo. Por un lado, porque les devolvemos a las empresas que nos apoyan y que nos siguen apoyando a través de los años, un poco de eso que están haciendo, que es lo que contribuyen para difundir el mecanismo. Y por otro lado, porque sí, porque genera ejemplo. Porque cuando yo veo que hay empresas destacadas que reciben un sello de responsabilidad cultural, que además es nuevo en nuestro país, que entregamos por primera vez el año pasado, hay muchas empresas que tienen ganas de estar acá. De hecho, hoy pasaba, hay gente que preguntaba, ¿cómo tengo que hacer para recibir este premio? Entonces creemos que esta instancia es buenísima para eso. ¿Esto depende del gobierno? O sea, si hoy o mañana cambia el gobierno, ¿esto va a cambiar o básicamente va a seguir sin importar qué partido político está a la cabeza? No, esto es una ley. Esto está establecido por ley y las modificaciones que se hicieron a la ley. O sea que no es voluntad política del gobierno que tenemos ahora. Esto es una ley. ¿Esto es solo para empresas o también individuos pueden hacerlo? La ley establece que los beneficios se aplican a empresas y a personas físicas que aportan IRAD y patrimonio. Para apoyar un proyecto, ¿cómo se hace? ¿Hay que esperar que el proyecto llegue a vos? ¿Hay una forma de ver un menú de proyectos y elegir el que más te conviene? ¿O qué otra forma hay para esa conexión? Bueno, en general los proyectos se acercan a las empresas. Rara vez una empresa pide apoyo, o sea, que busca un proyecto específico. Pero sí lo que pasa es que como tenemos muy buena relación con las empresas que apoyan al Fondo Global y estamos en comunicación permanente, cuando se publica un nuevo registro generalmente nos reunimos y les contamos lo que hay. Y con empresas como Red Pagos o Roemers o Cambio Matriz o Garmet, generalmente todos los años nos preguntan qué es lo que hay este año, a quién podemos apoyar, qué es lo que hay interesante. Y a veces se generan relaciones con los proyectos que son por afuera de los fondos de incentivo, porque ven la oferta cultural y artística y les interesa de repente para un evento o para algo que están produciendo dentro de la empresa, no sé, y generan contactos y bueno, y nada, se fortalecen esas relaciones. Si yo soy un proyecto, ¿qué califica y qué no califica y cómo hago para entrar? Bueno, ¿qué califica y qué no califica? En principio, desde mi lugar de coordinadora es respetar la convocatoria de las áreas, porque hay áreas específicas y hay una que es multidisciplinario, que engloba las demás, y completar los formularios de inscripción y la documentación que se solicita en principio por internet, o sea, en forma digital. Después los jurados lo que califican básicamente es el nivel artístico-cultural de los proyectos. Entonces sí hay proyectos que pueden quedar afuera. En general lo que se busca es que la mayoría de los proyectos tengan un mínimo aceptable, o sea, por encima del 50% para pasar al registro. Este año tuvimos una convocatoria excelente, lo que implica que todos los cortes se fijaron arriba del 60%, lo que cuenta el nivel de los proyectos. ¿Y de qué manera un proyecto no puede calificar? O sea, me imagino que pornografía, por ejemplo, no puede calificar, pero ¿qué otra cosa así que, por más que sea artística, es media diferente, no entra? No sé, no sabría decirte, o sea, hay proyectos que no son de calidad, que no son buenos en el sentido de lo que consideran los jurados como calificarlos, o que los promotores que los presentan no están suficientemente calificados. Y después han habido descalificaciones que tienen que ver con incompatibilidades, porque no se pueden presentar proyectos cuyos gestores tengan relación directa con los miembros del Consejo, o en el caso de la Dirección de Cultura, por ejemplo, proyectos que estén dentro del ámbito administrativo del Ministerio de Cultura y la Dirección, pero no ha pasado descalificar un proyecto por otras razones que no sean esas. ¿Cuál es la diferencia entre los proyectos de Montevideo y el interior? Bueno, la diferencia es que los proyectos del interior tienen un beneficio más grande, que es un 65%, porque obviamente la ley establece una necesidad de fomentar la inversión de las empresas en los proyectos del interior, porque se entiende que es mucho más difícil gestionar desde el interior del país algo que pasa en el interior del país. Entonces, bueno, tienen un mayor beneficio fiscal los proyectos del interior que se desarrollan en el interior del país. ¿Cuál es su próxima meta? Tenemos muchas metas, queremos seguir haciendo esto de la mejor manera posible, queremos que más empresas apoyen al Fondo Global porque es lo que nos permite generar instancias de capacitación y de difusión para que se conozca más el mecanismo y sea más fácil para los proyectos conseguir empresas que los apoyen. Los proyectos específicos tienen un crecimiento increíble, el año pasado cerramos con 20 millones y ahora ya vamos en 39, o sea que no están necesitando mucho apoyo, pero todavía hay gente que no se hace amiga del sistema, entonces necesitamos que apoyen al Fondo Global para poder generar estas instancias que permiten que eso pase. Si fueras a pensar una forma ideal, esa es la última pregunta, algo ideal, ¿qué es lo en qué convertirías este proyecto? ¿O de qué forma te lo imaginas que tiene que llegar a ser perfecto? ¿O cuáles son las falencias que mejorarías? Bueno, yo
creo que podríamos trabajar un poco más en la forma en que se realizan los aportes de las empresas y se entregan los fondos a los proyectos para que fuera más rápido, para que tuviéramos los mismos controles que tenemos ahora, pero lo recibieran mucho más rápido y sobre todo las devoluciones de los proyectos que nos pudieran llegar de una mejor manera, porque son muchos, nosotros somos pocos y a veces es difícil saber cómo les está yendo y qué es lo que les pasa. Eso sería ideal.